Y bueno, buenas tardes. Acá de nuevo está Reunión Académicos, Alison Turci y Ángel Pichón Blois de Mendoza, Roberto Martínez y yo, Alejandro Linari, de Buenos Aires. Y hoy el tema que nos convoca es un tema en el cual pensado, digamos, por Ángel, es el tema de la radio, ¿no? Estamos cumpliendo 100 años de la radio en la Argentina, así que la relación del tango con la radio ha sido tan importante que vamos a conversar un poco sobre eso. Así que me parece que por su dejo la radio le debemos dar inicio a nuestro gran locutor, conductor, Ángel Blois. Bueno, gracias, Ale. Alguien dijo una vez que el tango fue el primer amor de la radio. Yo creo que tiene bastante de cierto eso, porque era el único elemento que llegaba a las casas. No había televisión, el cine todavía no era sonoro, y la única manera que la gente se reunía, no solamente con el tango, sino a escuchar radioteatros y demás, era en el comedor de la casa, al lado de la radio, y rogando que se escuche bien para tener acceso a noticias, tener acceso a un montón de cosas que antes no tenían, que solamente les llegaban a través de los diarios. Y el tango, yo creo que se aprovechó de buena forma, no digamos malamente de eso, y a su vez la radio también se aprovecha de buena forma del tango. No olvidemos que, por ejemplo, el papá de Alicia fue locutor, Hugo del Carril fue locutor. Hubo mucha gente que, además de sus tareas, eran locutores. Hugo del Carril, además de locutor, era el estribillista de la mayoría de las orquestas que andaban en la radio, porque en una época, incluso aquí en Mendoza, cada radio tenía su elenco estable, cosa que desapareció absolutamente. Claro. El elenco estable eran orquesta de jazz y fundamentalmente orquesta de tango, pero orquesta de tango de gran nivel. No olvidemos que Di Sarli prácticamente vivía en Radio El Mundo, que Salgán iba mucho a Belgrano, o sea que eran orquestas que tenían su peso y estaban en la radio. Eso ayudaba enormemente al tango. Eso lo marcan ustedes bien en algunos de sus libros, que realmente son para leer y releer, porque marcan el crecimiento tanto del tango como del medio de comunicación. Y la gente escuchaba, porque encendía la radio y de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el dial estaba poblado de programas dedicados al género. Cada uno con su estilo, porque no todos eran lo mismo, pero, por ejemplo, escuchar a Julio Jorge Nelson era lacrimógeno, por algo le decían el ingenio popular. La viuda a Julio, perdón. Y bueno, y todos tenían. Yo empecé a escuchar tangos por la radio. Sí. Escuchaba Grandes Valores del Tango en Radio Libertad. Y mi viejo escuchaba radio y mis tíos escuchaban tango y escuchaban radio. Y una de las cosas... ¿Sabes qué? Sí. Perdóname que te cachito. Hay una cosa que es interesante, me parece. ¿Se escucha así? No, se escucha una cosa que es interesante, perdón. Que la primera etapa de la... ¿Se escucha? Hola. Sí, se entrecorta. Te pasa lo mismo que el otro día. Ahora estamos. Ahora estamos, a ver si podemos. No, digo que la primera etapa de la radio las compañías discográficas consideraban que pasar discos por la radio le podía disminuir las ventas. Entonces hubo una cierta reticencia es decir, cuando fue exactamente al revés, la gente escuchaba después un disco por la radio y iba a comprar el disco, ¿no? Qué cosa... Lo que decía Porque Ángel... perdón Roberto, la gran venta de
de Héctor Varela con Ledesma y Lezica se produce a raíz de que Ledesma y Lezica con Varela la rompían en el Glostora Tango Club en Radio El Mundo. A partir de ahí, claro, a partir de ahí van a los salones de baile, van a los clubes en los carnavales, pero la radio fue el medio que fogoneó toda esa venta. Es exactamente eso, o a eso quería referirme por aquello que dijiste que nosotros tratábamos estos temas en los libros. Y en verdad hay un desarrollo secuencial en la difusión del tango, porque originalmente lo que importaba eran las partituras y el organito, y después aparece el tango en el teatro, en el sainete, que es lo que vimos en la reunión anterior, y el cine, como bien dijiste, era mudo, y estaban los bailes, y estaban los discos. Pero la aparición de la radio fue realmente el empuje final para el desarrollo del tango, porque fue la gran apertura. Y no tenemos que olvidarnos que el desarrollo de la radio se produjo en solo 5 años. O sea, desde la transmisión de los llamados locos de la azotea hasta que ya se populariza, son solo 5 años. En sí, la radio produjo una gran revolución que, como bien dijiste, Ángel, aprovechó el tango. El tango necesitaba de ese medio de difusión, y también lo necesitaba obviamente la gente, de modo que fue una cosa extraordinaria, y cada radio, como bien decían ustedes, tenía su artista, porque también el desarrollo de la radio fue secuencial, porque primero difundían música culta un ratito, 1 hora, y después empezaron a aparecer los tangos. Y recién la segunda radio, que fue Radio Cultura, comienza con los anuncios publicitarios. Y ahí ingresa dinero. Y entonces el dinero permite también que los artistas puedan vivir de la radio. La radio ha sido un medio extraordinario también para el desarrollo artístico, porque, seamos realistas, sin ingresos no hay desarrollo cultural. Exacto. Seguro. Mirá, es tan cierto lo que vos decís, Roberto, de la parte secuencial, que la primera transmisión que se hizo, si mal no recuerdo, el 27 de agosto del año 1920, dentro de unos días, 100 años, la escucharon 50 tipos. Sí. Claro. Escucharon la ópera sacra Parsifal de Wagner, 50 tipos, uno de ellos Juan Carlos Torri, porque tenían que escuchar con un auricular, el que usaban los viejos en el año 1700 y pico, en la película El Patriota de Mel Gibson, uno de los actores cubre un papel que para que escuchar ponía un audífono, escuchaban con eso, con un auricular de ese tipo, para que haya 50 tipos nomás que escuchen. Claro. Como bien decís, no había publicidad y demás. Eso empieza a venir después. Y yo creo que llega un momento de la radio cuando hay 3 cadenas fundamentales que fueron Splendid, LR3 Radio Belgrano y fundamentalmente LR1 Radio El Mundo. Creo que ahí es en donde empieza la radio a tener mucha presencia en las casas, y el tango acompaña esa presencia, sin ninguna duda. No nos olvidemos que Radio El Mundo, cuando ellos llegan, hacen edificios especiales para radios. Porque ahí daban espectáculos. En Mendoza tenemos LRA Radio Nacional Mendoza, que el edificio es un edificio hecho especialmente para radio. Sí. Como donde estaba Radio El Mundo en Maipú 555. Sí. Que era para una radio. Recordemos que después un demente puso 5 radios y se prendió fuego el edificio, murió gente. Bueno, eso fue posterior. Yo quería aclarar lo siguiente. Yo creo que ahí se ve muy bien
el tema de la vinculación con lo económico. Cuando comienza el proyecto con los locos de la azotea, son personas de una cultura de élite que han viajado, que han traído de contrabando los elementos para... Yo creo que antes primero fueron muy impresionados con la visita de Marconi, que fue para el centenario, para 1910. Pero después, digamos, ellos van y se traen válvulas y elementos y empiezan a poner las antenas arriba, son los locos de la azotea. Pertenecen a una cultura de élite. Vuelvo a lo de cultura de élite y cultura popular porque me encanta esa división, que yo la viví en carne propia, porque la cultura me despreciaba porque yo era hija del tanguero, ¿no? La gente de la cultura de élite me despreciaba. Ellos eran cultos y yo no, porque venía de un padre tanguero. Bien. Cuando empiezan, a mí me encanta Wagner, yo soy wagneriana, ojo, pero Parsifal es es la obra probablemente más difícil de escuchar dentro de todo lo que es Wagner, porque es muy larga, bueno, por una serie de cosas. No es para cualquiera, hay que tener el oído musical educado. Ellos largan, como dice muy bien Ángel, para 50 personas. Pero ¿qué pasa? Esa radio a galera, que se escuchaba poco, bien, va evolucionando la radio y cuando quieren empezar a tener más audiencia, necesariamente tienen que bajar a lo que es la cultura popular. Claro, sí. Porque para poder vender. Esa cultura de élite no era numérica, no era cuantitativa. Es que ellos decían, Ali, ellos decían que pasar publicidad y ese tipo de cosas rebajaba el nivel. Claro, de tenían la otro radio. concepto. Claro. Bien, entonces bajan y caen en lo que en ese momento escuchaba el pueblo. No era únicamente, fíjense que estaban cuando... Después viene la época de las orquestas, porque nosotros como que en el discurso mezclamos todo y habría que ir viendo por décadas, ¿no? Las orquestas no son hay algunas en el 20, pero... fundamentalmente el 40 es esa parte. Exactamente, el destape es en el 40, o sea, 20 años después. Y dura hasta el 60, con la nueva ola y todo eso, ¿no? El auge radial del tango. El auge radial sigue. El auge radial empieza a bajar con la aparición de la televisión. Ese es el punto. Cuando aparecen los primeros aparatos de televisión, ahí la radio pierde. Y en realidad cuando aparece Canal 9, que ya hay otra opción de canal, porque el Canal 7, el original, no le había sacado tanto público a la radio. Bien. El tema es cuando aparece Canal 7, después, el Canal 9, perdón, después viene el cubano Goar Mestre con Canal 13, y después aparece Tele 11, lo que hoy es Telefe, y ahí sí. Pero la radio allí gana porque aparecen las chiquititas, la radio Espica. Sí, claro, la radio portátil. La radio portátil, exactamente. Entonces, la televisión es para sentarse a verla. Claro. Alguien dijo, es para los momentos de ocio. Y la otra radio te puede acompañar en un viaje, en el trabajo, mientras estás haciendo un trabajo físico, ¿no es cierto? La radio Espica lleva por muchos más lados la radiofonía. Pero eso es para la radio en general, Ali. Claro, pero hay una historia, decía Alicia, y yo comparto plenamente, que tenemos que hacer un desarrollo secuencial, porque en realidad la radio, la gran inversión de la radio eran las emisoras. Claro. A diferencia de lo que sucedió con la televisión, el aparato de radio nunca fue una cosa muy cara. Y lo que fue muy precario. Yo siempre recuerdo una anécdota familiar, un tío mío era electricista, bueno, no sé, se dedicaba a esas cosas, y entonces fabricaba radio a galena.
Esa. Bueno, pero esas radios no se escuchaban bien. Ahora, No. ¿por qué fabricaba y vendía? Porque con esa radio escuchaban, es graciosísimo esto, escuchaban una emisora de Montevideo, que creo que se llamaba Radio Sport. ¿Y para qué la escuchaban? Para lo que ellos llamaban el escolazo, porque estaban conectados en todos los cafés, levantaban quiniela y juego clandestino, entonces escuchaban a través de esa radio, no importaba el sonido, importaba que le pasaran el resultado de la carrera en el hipódromo de Maroña. Ahora, esa etapa primera de la radio, que obviamente fue la etapa de los años 20, fue reemplazada ya cuando aparecieron las radios a válvula, todo ese tipo de mecanismos o de elementos que permitían un mejor sonido, y ahí es donde el tango adquiere, sobre todo a partir de las orquestas, de la sala, porque las radios tenían lugares donde se tocaban las orquestas típicas. La radio arrasa con el resto de los medios de sí, difusión. Totalmente. No. Y todavía no ha llegado el fonógrafo, es posterior. Claro. Es posterior. Ahora, es verdad lo que dice Ángel, en el momento en los años 40, a partir de los años 40, 50, yo lo recuerdo, ¿no es cierto?, de haberlo escuchado, estaban, vos dabas vuelta al dial, estaba Troilo en el mundo. Bueno, cambiabas y tenías la otra, es decir, era increíble. Aparte estaban las orquestas y se alternaban con la otra orquesta, la característica le llamaban. Claro, sí, la orquesta estable, sí. La característica es la que tocaba todos los ritmos. Tocaba de todo. Claro, sí, como Enrique Rodríguez, por ejemplo. Claro. Hay un hecho interesante, si me permiten, que ocurrió hace 2 días, hace 86 años. El 17 de agosto de 1934, Gardel hace conocer Mi Buenos Aires querido. Él lo canta de la NBC de Nueva York, y acá en Radio Rivadavia los guitarristas tocan la guitarra. Sí, pero sale por Splendid. Sale por Splendid. Sí, toca es una triangulación que imagínate lo que... Pero a lo que voy, aparte del hecho técnico tan extraordinario, que hoy sería una pavada, obviamente, el hecho que se haya hecho con un tango, con Gardel. O sea, esa la importancia que tenía, para hacer una cosa de tal dimensión con un tango y, por supuesto, con Gardel. Es decir, Gardel creo que hace 3 de esas presentaciones. Ahora, Gardel anuncia por radio también la gira que va a emprender para promocionar las películas de para la Paramount, que es la gira donde muere. Y cuando firma el contrato con la Víctor. Pero hay una pequeña cosa que me gustaría decir, que es esta, que tiene que ver con el desarrollo de la radio y de los otros medios. Cualquier persona, o la mayor parte de las personas, podían acceder a una radio. Estoy hablando en los años 30, 40. Sí. Pero no era tan fácil tener un equipo de sonido. O sea, siempre la radio fue muy barata. Por eso fue tan popular. Porque todas las casas tenían radio, más no todas las casas tenían tocadiscos, como se llamaba en esa época. Exacto. Entonces también eso contribuyó a la popularización de este medio, ¿no? Y fíjate que se publicitaba diciendo, primero decían en una radio en cada casa, y después decían una radio en cada habitación de la casa. Claro, cierto. ¿No? Mirá cómo fue. Iba creciendo la cosa, ¿no? Lo comercial siempre detrás, ¿no? La estructura siempre económica que siempre manda. Pero además, las orquestas tuvieron imagínate lo que es para una orquesta de tango, tener un contrato por, no sé, 2 meses, 3 meses, lo que fuese, fijo, es decir, para actuar, y actuaban, no sé si 15 minutos, algo de 3 temas. Había programas de media hora, por ahí algunos más,
Pero 15 minutos era el Glostora Tango Club, eran 3 temas de De Angeli, estuvo, no sé cuántos años estuvo contratado. Y la gente iba, hacía fila y quedaban afuera, en el Auditorio Mayor de Radio El Mundo. Y eran 3 temas que había. De 20 a 20, 15. Esto es muy importante, lo que quiero acotar ahora. Eran protagonistas porque las grandes orquestas estaban en las radios y se los podía escuchar. Uno cambiaba el dial y iba escuchando las grandes orquestas. En estos 3 monstruos que fueron en su momento en la década del 40, que fueron lo que dijo Ángel, Espléndida, El Mundo y Belgrano, ¿no es cierto? Bien. Eso era, digamos, era lo fuerte, escuchar en vivo a los... Y después todos los cantantes sí, por supuesto, que aparecían en la radio. Y comentadores de tango prácticamente no había. Dicen que el primer comentador de tango era Julio Jorge Nelson, fue el primero comentarista de tango radial. Ahora, lo que hace Ángel, que tiene su Martín Fierro del Interior por su programa y demás, de no sé cuántos años lleva ya hemos festejado, ¿no?, aniversarios con Angelito de su programa, Tango Noche. Él no tiene gente en vivo, tiene discos. Es decir, ahora la 2x4 en Buenos Aires, todos los grandes comentaristas de tango que existen por todo el país, lo que hacen es reproducir discos. Sí. Mientras que cuando en la época de oro, en ese 40 maravilloso, estaban las orquestas en vivo. Esa es la gran diferencia. Pero además hay un elemento, perdón, hay un elemento central. Distinto. Hay un elemento central en esto, lo que significaba la radio para los artistas. Eso. Era un medio extraordinario de publicidad. La gente los escuchaba por la radio y luego los contrataba. Inclusive había repetidoras que permitían que el tango llegara al interior a través de esas repetidoras. Entonces, escuchaban a De Angelis y De Angelis se cansaba de recibir contratos de todos los clubes de todos los barrios de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Porque y de vender discos. Y de vender discos. Claro, después de vender discos, pero claro, el disco de alguna manera reemplazó a las orquestas en vivo. Claro, fue central. Es un proceso largo que termina como es ahora, ¿no? Donde prácticamente no podés tener un invitado que te cante un tema, pero nada más. Por eso digo, Alicia, pero eso fue fundamental para los artistas. La difusión de los artistas fue producto de su actuación en la radio. Y esto era una cosa extraordinaria. Ahora, lo que dijo Ángel al principio, que estuvo excelente, como muchos de los cantantes, bueno, o de la gente vinculada al tango eran locutores o demás. Y nos olvidamos en ese momento de Enrique Pemaroni, colaborador del abuelo, que era, según me contaba mi hermana, era la voz cautivante de la radio y era la figura, porque claro, los locutores era como si fueran ahora los conductores de televisión, las estrellas, ¿no es cierto? Como la gente que está en estos momentos en la televisión llevando adelante programas. Eso eran los locutores de la radio. Estaba el locutor comercial y estaba el locutor presentador, ¿no es cierto? Además hubo locutores, maestros. Cacho Fontana, por ejemplo, era presentador de orquesta, presentaba orquestas. Y Antonio Carrizo, el gran maestro, cada presentación en radio que hacía, o de Troilo, o de Di Sabio, de quien sea, que felizmente ahora por ahí la podemos rescatar, eran verdaderas páginas literarias en la manera que lo presentaba, y eran 2 minutos, ponele. Bueno, y otra cosa que yo quiero acotar, porque el fenómeno de la radio es maravilloso. Julián Centella y Discépolo, con sus pequeños micros de radio, ¿no?
y Héctor Gagliardi recitando sus versos. Son tres figuras fundamentales para la cultura tanguera, las que he mencionado. Julián, Discépolo y Gagliardi. Es decir, y se manifestaban por la radio, tenían su espacio radial en distintos momentos, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de eso, porque eso, lo de Julián era maravilloso. El hombre gris de Buenos Aires, ¿se llama? Y pasada el hombre gris de Buenos Aires. Pasada la y época. Y Discépolo Mordisquito. Pero lo de Discépolo que le trajo sus problemas. Era más político, pero pasada esa época, yo digo que yo particularmente rescato a dos personas. A Héctor Larrea, con Rapidísimo, que era un programa tanguero, que tenía otra serie de cosas. Tenía humor, tenía comentarios, pero era un programa tanguero. Y el otro fue Silvio Soldán, que la peleaba feo, le salía a poner el pecho con Matinata y con Soldán Esquina Tango. Realmente, está bien aprovechando Soldán su fama televisiva, pero realmente eran programas tangueros, esos programas que había. Hasta que en el 90 aparece FM Tango, que si yo mal no recuerdo es lo que hoy es la 2x4. Sí, exactamente. Claro, FM Tango después pasó a Radio Municipal y es la 2x4 que está a 24 horas del tango, que creo que cuando aparece FM Tango estaba del Priore, me parece, ahí que nosotros en Mendoza, Ali, no lo escuchábamos eso. Pero, pero ¿en qué año? Y 90. Yo estoy del 78 acá. Y sí, hasta que no apareció internet y demás, sabíamos de la presencia. Yo iba a Buenos Aires y me escuchaba todo el día FM Tango. Pero acá en Mendoza lo escuchamos ya cuando era la 2x4. Volviendo y en el interior pasó lo mismo con el tema de programas. Cada radio tenía su programa. Hoy hay gente aquí en Mendoza que lo tiene, que lo hace. Es 1 o 2 horas por semana por radio, pero todavía se mantiene. Y en el exterior conocimos a Alicia Fernando Muñoz en Valparaíso, que ahora ya no lo hace el programa porque está bastante grande de edad, pero aparte la salud, no anda muy bien de salud. Era un tipo que en Radio Portales de Valparaíso iba, cuando una vez me invitó a mí, que yo había ido al Festival de Valparatango, iba por el programa 12.000 y pico, hace sí, yo lo conocí antes años de esto. Sí. Y hoy en día hay un muchacho que se llama Alex Giraldo, que es colombiano, que en Pereira, en Radio Cultural de Pereira, todos los domingos hace 1 hora de tango, un programa que yo cuando puedo escucho, con una calidad tremenda, Y la gente, vos no te das una idea, ustedes no se dan una idea, cómo la gente se prende con el programa. Es un programa didáctico también, docente, hecho con una calidad tremenda. Lo que pasa que hoy en día el tango no, entre comillas, no vende. O sacaré las comillas si querés. Igual, pero, Ángel. Pero hay gente tremendamente capacitada para hacer un programa o para hacer programas en radio que tengan más presencia, el tango, en la radio, pero además que tenga más presencia en la televisión. No, en la televisión yo no lo veo es decir, para mí en estos momentos la radio puede ser el lugar donde encuentre el tango y yo lo estoy a partir de ciertas conexiones, vinculaciones con gente que está haciendo distintos programas. Hay mucho en este momento en radio, en radios FM, que salen por la computadora, las podés ver, claro, sí. Que se están difundiendo, pero muchísimo. Bueno, yo encuentro que ahora está creciendo mucho el tango. Sí, está creciendo, pero la televisión es la que le da el espaldarazo. No, pero eso no lo esperes. Claro, yo quería... Eso no lo esperes, porque la historia pasa no que hoy la televisión es lo que era la radio en los años 40.
sea, Exacto. hoy si no aparecer en televisión, no existís más o menos. O sea, casi lamentable, pero es eso, ¿no? Yo quisiera Cuidado, decir algo, porque sí, las plataformas, YouTube y exacto. todo eso están reemplazando a la... Eso es lo que está apareciendo. A eso iba. Eso es lo que está apareciendo, eso es lo que vamos. Y de paso, ya no es como antes. Claro, eso es lo que está pasando. Se están quedando la televisión y los diarios se están quedando sin tanto público. Pero totalmente. Porque, claro, las plataformas. Y además, si yo no lo digo, a Alejandro y a mí nos van a expulsar, nos van a sacar tarjeta roja. Nosotros hace ya casi un año que venimos haciendo un ciclo que se llama Lunfardeando en una de esas radios que sale, Tanguera Radio, que sale por internet, ¿no es cierto? Y según nos dice la gente que la administra, tiene una enorme cantidad de oyentes en el exterior, más que aquí, porque están demandando, inclusive la gente les exige, por ejemplo, que digan el nombre del tango, de los autores, cosas que son elementales. Pero es cierto que la televisión nunca le dio al tango el espacio que le dio a la radio. Y además no, para nada. Hay una cosa muy... Era otra época. Sí, pero... Empieza a caer en los 60 con la aparición de la televisión y después con lo que se llama la nueva ola. Claro, sí, casi contemporáneo. Bueno, a eso iba, porque hay una cosa parece junto. En el Club del Clan, el famoso Club del Clan, donde estaba Palito, bueno, me van a ayudar ustedes porque ya mi memoria no es la de antes. Había un cantante de tango. Raúl Cobian, que le decían Tanguito. Raúl Cobian. No, ese era el único cantante que había. Por ahí no, iba, Raúl Lavie. Pero Lavie no cantaba tango por ahí. Bueno. Y también a veces estaba Néstor Fabián, pero cantaba otra cosa. Néstor Fabián, ese no me salía. Bueno, Néstor Fabián. Pero yo quiero decir era algo cantante porque... de tango del Club del Clan. Claro, si yo no lo digo, exploto. Estaba Palito, estaba el otro, había muchos que era lo que se llamaba la nueva ola. No, bueno, claro, exactamente. Claro, permítanme decir algo que si no exploto. Lo que hicieron con la radio y con el tango fue muy sucio. Fue una cosa escandalosa. Porque cuando apareció el Club del Clan, no voy a calificar a la gente que actuó en eso, pero lo que hicieron fue desplazar del núcleo de la radio a los costados. Cuando nosotros hacíamos un pequeño bloque en lo que hoy es la 2x4, nos enteramos, por ejemplo, yo me enteré que se robaron el centro, Radio 10 fue, o como se le llame, el grupo de Manzano, y bueno, se quedaron con las bandas, porque yo de esto entiendo muy poco, seguramente Ángel vos entendés mucho más. La banda, cuanto más ancha, más facilidades le da, porque cuando uno enciende la radio, va a Radio Mitre y tiene un espacio muy grande, entonces todas estas porquerías la hicieron en detrimento del tango. Al tango prácticamente lo patearon a los costados. Entonces, digamos que también hubo un juego muy sucio para desplazar al tango. Y esto sin entrar en el detalle de lo que significó hoy el concepto con el que se armó el Club del Clan y este hombre que vino de Ecuador, Mejía, en fin. El amigo Mejía. Por eso. Pero eso que vos decís, Roberto, perdón, sí. Es decir, no tiene que ver tanto con lo económico, digamos, con el rating, porque en ese momento el tango vendía mucho. Claro. Tiene que ver con un manejo estrictamente político. Por eso digo que es sucio. De política cultural, digamos, dependiente. Claro, por eso digo que es una cosa muy sucia. Al tango lo expulsaron. Entonces, si a vos no te permiten difundir, ¿cómo haces? Y la verdad, es una guerra en la que nos ganaron casi todas las batallas, que todavía damos. Porque, por suerte, todavía hay programas como los de Ángel, que en Buenos Aires son los menos, porque la verdad, salvo estas radios alternativas, hay una radio que creo que es General Belgrano que transmite las 24 horas, pero son radios sin
sin locutores, sin nada, pero uno puede escuchar tango todavía. Ahora, el problema es complejo porque también está el hecho de la venta de los discos, porque ya la radio ha sido difusora de discos y se ha convertido es todo un proceso, y se ha convertido digamos, para servir para la venta, para hacer propaganda para la venta de esos discos. Y ahí viene el hecho de que la música extranjera, exactamente de Estados Unidos, necesita entrar en el mercado en el mercado de América del Sur, pero vos fíjate, América de habla hispana. Entonces, llega todo eso y llega, digamos, y es lo que se llama el imperialismo cultural de ese momento. Seguro, pero también el disco va desapareciendo, porque ahora todo aparece por Pero eso internet. toma años. Sí, Y claro, ahora, como vos muy bien decís, un... ahora estamos yendo hacia que desaparece la televisión también. El diario ya terminó. Seguro. El diario terminó. Antes que termine, estamos terminando decir ya, cosa. así que quedan segundos, Ángel. Bueno, antes de que termine, Roberto, sí. Ale, Alicia, quiero decir que este tema me apasiona, sí. Da para mucho, me apasiona, y hacer radio es una de las sensaciones más maravillosas que tuve en mi vida. Es verdad, es verdad. Es una cosa extraordinaria. La relación con el oyente es tremenda. Es distinto, obviamente, cuando vas en vivo cuando vas grabado. Pero hacer radio en vivo es maravilloso. Eso quería decir. Me encantó me encantó el tema. Y bueno. Seguimos con este tema la próxima vez, si quieren, para ampliarlo un poco más. Seguimos con buscamos otro, porque todas son interesantes, sí. Porque la gente que le he dicho que nos vea, que nos escuche, les ha gustado y se han interesado. Bueno, saludamos entonces.